Malaya, canijo. Como iba diciendo, en nuestro anterior relato vimos que nuestro buen amigo Eben Espinosa la estaba pasando muy mal. Ya en ese cuartel, desgraciadamente las cosas no fueron buenas. Pasaban grandes necesidades la pobre milicada. Y es que era un hombre de buena estatura y de buen físico. Empezó a perder su peso. Empezó a sentir lo que era verdaderamente el hambre y la necesidad de lo que pasaba verdaderamente ahí un milico de frontera. La cosa no fue buena. Desgraciadamente la comandancia, como ya habíamos dicho antes, era muy cruel con los soldados. Pero estos no eran soldados profesionales que estaban al servicio de la patria, sino que fueron justamente reclutados, algunos por causas penales, por muerte, robo, pero otros nada que ver. Otros eran paisanos que tenían su familia, sus caballadas, sus vacas, y hacían lo posible por poder subsistir. Que no era muy bueno en esa época, que digamos, porque 2x3 cuando justamente pasaba esto de la maloneada, el gobierno siempre pasaba a requisarle lo que había hecho él, que eran sus caballos, pero con la promesa de que le iban a pagar, pero nunca pagaban nada. Por eso más o menos a los caballos lo tenían medio por el monte, medio escondido, porque cuando venía una patrulla o venía justamente la delegación del juez de paz, lo primero que hacían era sacarle los animales a este pobre hombre. En su desgracia, estos pobres hombres, estos pobres gauchos, además de pasar necesidad, tenían que enfrentarse con el salvaje. Pero el salvaje tenía mucha destreza, como habíamos hablado anteriormente. Era joven y no andaban de a poco, siempre andaban de montones. Pero el milico no. Chiquito. El más camorrero, chiquito, encima se quiere agarrar con los demás. Bueno, como iba diciendo, entonces no era fácil la patriada, porque imagínese un pobre milico ya que con ropa mucha que digamos de gaucho no tenía, perdón, de milico, tenía que andar con un sable. Y ahí sí que si había un enfrentamiento con la indiada, corría siempre el riesgo de morir, porque el indio era diestro con la lanza. Las lanzas venían más o menos más de 3 metros. Y era muy hábil, ya que con ella, lo primero que hacía, con la una agarraba la rienda, o se agarraba el cogote del caballo, y con la otra la traspasaba lamentablemente, o le clavaba, y el pobre milico se iba con la lanza clavada en el pecho, hasta que caía muerto. Y el pobre milico lo único que le quedaba era, justamente el poco entrenamiento que tenía, era hacer las cosas del hombre. Tratar de esquivar y ahí nomás meter un sablazo. Y el sablazo era justamente en el cogote. O si no, tratar de hincarlo lo más profundo posible y hacer mucha fuerza, porque, como ya dijimos, no había nada para afilar y los instrumentos eran obsoletos. Así que con el tiempo hubo muchas bajas en la milicada. Y justamente lo que hacían en el fortín era siempre el castigo. Siempre medían el coraje de cada gaucho. Y a veces esto los volvía locos. Porque no puede ser que ellos salgan a pelear así con desventaja, y a veces lo que son justamente los superiores están ahí metidos adentro cuidando su pellejo. O si no, el cabo y el sargento tenían que salir corriendo y dejando a los demás a su suerte, librado. Y esto hacía que también ellos se desbanden. Y esto provocaba que sean perseguidos por la indiada, y ahí caían mucho. Por eso Eber se fue dando cuenta de que no iba a ser fácil ahí, que su vida estaba sentenciada a la muerte o al desgano, y que no iba a poder justamente tener un final de su vida con vejez y nada, porque él era todavía un hombre joven. Tenía unos 30 y pico de años, 38, y era fuerte, y era muy capaz de todo. Pero ya no, en el fortín
eran salvajes. Cierta vez, cuando habían traído una partida de caballos, eran los caballos que justamente le traía el ejército, el gobierno. Pero eran todos caballos justamente reventados, todos caballos viejos, que muchos no servían. Se le decían caballos patrios porque no valían mucho, no eran como el de los indios. El caballo del indio era 5 veces más veloz y más fuerte que uno de estos caballos. Hasta que un buen día, cuando estaban en una descubierta, en una avanzada, Ever con 5 milucos más, porque el cabo y el sargento ni iban, lograron divisar un par de caballos que los querían llevar para el cuartel. Entonces, como fueron y los arriaron, los llevaron para el cuartel, y ahí empezó la doma, porque esos caballos son los que les podían salvar la vida a ellos. Son caballos jóvenes, fuertes y salvajes. Y entonces Ever tenía destreza justamente para hacer eso. Ya había domado 3 en lo que iba de la semana. Y cierta vez uno de los caballos que él había domado, los 3 justamente, se le agarraron los 2 cabos y el sargento. Y lo demás que se jodan, lo que se dice, ¿no? Eso eran para ellos y se acababa la situación. Pero había uno que era bastante brioso y muy bravo, que ese no lo quería contar a nadie. Así que Eve con paciencia lo enlazó. Lo tuvo un par de días sin subirse a él, acariciándolo, amansándolo. Le acercaba a su cabeza con su cabeza y es como si le hablase el animal. Entonces, ¿qué pasó? Hasta que en cierto tiempo se animó a montarlo y cuando lo montó, imagínense, el caballo empezó a corcovear, lo que se dice. Corcoveaba para acá, para allá, o sea, lo tenía para todos lados, lo tiró como 3 veces al Ever. Pero Ever no se daba por vencido. Hasta que en la 4ª vez se agarró bien, enseñó bien la cincha del caballo. Y cuando lo ciñó bien, lo apretó. Ahí empezó otra vez la pelea entre el animal y el hombre. Pero este gaucho no se dio por vencido y lo corcoveaba. Y el caballo era ladino porque lo llevaba justamente contra los palenques, ahí lo golpeaba al jinete para que se caiga, pero Ever no le aflojó. Entonces en una de esas el caballo salta por encima del corral y empieza por todo el cuartel. Se corcoveaba de aquí para allá y lo tenía mal al Ever. Entonces abren ¿cómo se llama? El portón del fortín y sale disparado por el campo, pero Ever seguía aferrándose fuertemente del caballo y el caballo que medio que medio que lo estaba como ahorcando y no daban a torcer ninguno de los dos hasta que tuvieron como 20 minutos de aquí para allá, hasta que el caballo es como pega un salto como de 2 metros y cae como para aplastarlo al Ever. Y el Ever cae, pero le agarra de una de las piernas y se aferró entonces el cogote del caballo. Y el caballo al final se cansó. Se cansó ese caballo. Y cuando se cansó, empezó a caminar de cansancio junto a él. Y ahí lo habían domado. Entonces ahí imagínense el gauchaje, o sea, los pobres milicos gauchos empezaban a ovacionar al Ever. Entonces Ever agarró. Al otro día, después de curarse sus golpes y sus moretones, lo ensilló al caballo. Y en ese entonces viene el comandante, le dice, muy bien soldado, dice, lo felicito. Gracias, dice, por domarme este caballo para mí. Y entonces dice, no, discúlpeme, me dice, mi comandante, dice, pero este caballo es mío, dice, me costó mucho sacrificio. Dice, acá es el que manda soy yo, dice, y ese caballo ahora es para mí, dice. ¿O tiene algún problema? Dice, que no se lo voy a dar, dice, que no se me lo da. Entonces llama justamente a sus verdugos, que vienen a ser los 2 cabos. Y le dice, Cabo Ordóñez, Cabo Domínguez, dice, al cepo. Y entonces él le dice, hijo de perra, dice, ese caballo, dice, no va a ser fácil domarlo. Ya está domado, dice, ya te golpeó como gaucho bruto que sos, dice, te la bancaste, dice, bueno, ahora es mío, dijo. Y entonces, como cosa de la vida, se dejó el caballo enjallar, o sea, le pusieron a la bozada le pusieron la cincha,
Le pusieron cojinillo, todo para que el comandante lo pueda pasear y galardonarse justamente con ese noble pingo. Cuando empezó a hacer andar al caballo, el caballo empezó a andar tranquilamente y se fue para el lado del corral. Y empezaron a dar una vuelta. Y entonces cuando justamente al Eber lo tenía ahí agarrado de los brazos para destaquearlo, y el comandante como asegurándola dice, ¿vio? Dice, caucho bruto, dice, para eso ustedes sirven, dice, únicamente para este trabajo, porque para otra cosa no sirven para nada, dice. Porque ustedes, dice, no sirven para nada, dice, ustedes vinieron acá para morir por la patria, nada más, como se dije. Porque ustedes son una manga de cobarde y sotreta. Y ya empezó a ofenderlo, así nomás. Imagínense estos cabos y el sargento se reían como chupamedia, lo que sería de eso. Y entonces es como que la cosa no iba a ser así tan fácil para Eber con este castigo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando este comandante dice, bueno, dice, ahora dice, vamos a domarlo, dice, vamos a enseñarle bien. Lo apretó bien al caballo así de la rienda, y el caballo hizo así, pero le apretó mal la boca. Y entonces eso como que le molestó al caballo. Y entonces le dice, ahora dice, vamos a enseñarle a caminar. Y le pegó un rebencazo en el anca, que Eber no estaba de acuerdo con ese tipo de doma. Y cuando hizo eso, el caballo se enloqueció y se puso más brioso y empezó a corcovear. Y cuando empezó a corcovear, lo llevó contra el corral y lo empezó a hacer golpear contra todo eso. A pesar de que este sotreta era fuerte y se aferró bien, pensando que el caballo ya estaba domado y tranquilo. Y cuando vio que le empezó a golpear contra el corral, contra el maderaje, ahí empezó a sentir el rigor del caballo. Y entonces le pegó un rebencazo en la cabeza como para que pare el animal. El animal frenó de golpe y cayó, pero como una vuelta en el aire, y cayó de espalda contra la bosta de los caballos. Y ahí fue la risa y el gozo del gauchaje, que al fin sotreta se merecía eso. Cuando le pasó eso, imagínense, era una carcajada, hasta esto alcahuete medio que se daban vuelta a la cara y se reían. Pero los gauchos decían que se lo tenían bien merecido. Entonces, como con cosa de la vida, agarran y se enoja este comandante, le agarra las riendas y empieza a pegarle fustazo en la cara al noble animal. Y entonces Eber se enloquece, agarra, se saca de los dos, y cuando va para pegarle una trompada justamente al comandante, viene el sargento y le pega un culatazo en la cabeza que lo tira al piso, casi lo mata. Y en una de esas, cuando el comandante dice, me lo encepan enseguida, y después dice, me lo azotan. Entonces el comandante, cuando dice, y en cuanto a vos, bestia maldita, dice, vas a saber lo que es el rigor. Cuando le pegó un segundo rebencazo en la cara, el caballo dio vuelta, le pegó con las patas traseras un patadón que lo tiró varios metros. Y esto hizo que enseguida estos alcahuetes de él lo fueron a socorrer, y entonces el caballo empinó para afuera y se escapó. Se escapó con todo, con la monta del comandante, con la rienda, que era una cosa fina. Y el pobre Eber tuvo que sufrir la desgracia de estar en el cepo. Cuando iba pasando por el segundo día, se estaba sintiendo ya bastante mal, porque imagínense, no comía nada, no tomaba nada, aparte de la mala situación que iba a ello. Entonces esto hizo que el tercer día no lo iba a superar, porque la maldad de este comandante había hecho que no le den ni agua, ni comida, ni nada, que quería que esté una semana en el cepo sin nada. Pero cuando a la noche mandaban a los pobres milicos a hacer la guardia, entre ellos había un gringo, un italiano. Este italiano, cuando venía con un chifle con agua siempre escondido así, y le dice, hacé guardia acá, dice. Y mientras hacía guardia entre la noche, se subía al mangrullo para ver. Cuando veía que eso de la madrugada estaban todo el mundo durmiendo y se escuchaban los ronquidos de todo, él bajaba del mangrullo y le daba de beber en el chifle agua a Eber.
y le pasaba un mendrugo de pan que tenía él, para que justamente no tenga deshidratación y nada por el estilo. Pero ¿qué pasó? Cuando él estaba amaneciendo, vio un movimiento de indios. Entonces hizo sonar la alarma. Y entonces el comandante mandó a todo el mundo a justamente a prepararse, a defender el cuartel. Y entonces le dio la orden de que lo desarte. Pero ¿qué iba a hacer este pobre Eversi? Ya va el tercer día. Imagínense, los tientos los tienen, perdón, que está ahí en el piso con los tientos que le ajustan las muñecas. Y eso, cuando le echan agua, el tiento tiende a secarse y le ajusta los brazos. Y eso hace que no haya buena circulación de sangre y medio que lo desconjunte, porque cada vez el cuero se estiraba más y el cuerpo era como que le estaban estirando el cuerpo y era un sufrimiento terrible. Pero ¿qué pasó? La indiana estaba observando cómo eran las defensas del fortín. Entonces cuando fue así, a él lo llevaron a justamente adentro de los galpones de los milicos y lo pusieron en la cama, pero le hicieron vestir porque tenía que prepararse para el combate. Y la cosa no fue fácil porque también el comandante andaba rengueando y tenía la cara hinchada también del terrible golpe que le había pegado ese noble equino. Cuando más o menos pasaron un par de horas, vieron que no había movimiento. Pero igual la tarde no fue fácil, estaba muy tensa. El calor agobiaba y con eso hacía peor la situación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó a anochecer, medio empezó a refrescar y a sentir un poco de alivio la poisonada, ¿no? Pero cuando amaneció el otro día, no había más rastros, ya se habían marchado. Habían estudiado bien lo que era el terreno y cómo estaba la formación. Porque el indio es vivo. El indio sabe muy bien. Y aunque el milico no se dé cuenta, pueden llegar hasta el cuartel en la noche. Son como las alimañas que se arrastran en el piso y llegan a estos objetivos. Y ahí van trepando por el fortín. Porque previo al fortín hay un zanjón enorme que más o menos tiene 2 metros de ancho por 2 de profundo. Y ahí los pasan. Y cuando uno se mete, ahí se escucha el chasquido del agua cuando uno se mete. Pero estos indios eran tremendamente muy silenciosos a hacer esas cosas. O sea que habían observado muy bien. Cuando amaneció, el comandante lo primero que hizo, quería que vayan a hacer una descubierta y quería que vaya el Ever también. Pero el Ever no estaba muy bien que digamos. Así que el Ever se fue con este gringo y con 3 soldados más. Y cuando fueron a inspeccionar, vieron que en una parte de una lomada habían estado los indios ahí aguardando, porque se ve que habían hecho una fogata y habían comido algo, porque había resto de hueso. Así que habían comido algo y habían observado toda la noche. Pero vamos a ver lo que pasa después de estas cosas y cómo generalmente son estos milicos y el comandante con toda la pobre milicada. Esperemos que las cosas no sean tan bravas para ellos, porque ya sabemos que el indio es bravo y las armas que tienen ellos son ineficaces. Por eso, nos vemos, hasta la próxima.